En este capítulo vamos a por los sueños de angustia, ya que estos a veces vienen a por nosotros mientras dormimos inesperadamente. ¿Quién no ha tenido un sueño de angustia? Esos que Freud va a distinguir de los sueños de contenido penoso, ambos suponen un displacer, pero esos que conocemos como sueños de angustia nos hacen despertar. Vamos a ver qué pesadilla encontré eso de pesar, de tanto pesar, que uno siente que no puede moverse, que no puede huir, que no puede hablar, que no puede dar voces aun queriendo, que llega a interrumpir el reposo del sueño, el deseo de seguir durmiendo. Y no todos los sueños de angustia tienen que ver con escenas que podrían parecer salidas de un thriller o de una película de terror. Eso sí, conllevan angustia y hacen salir del estado durmiente. Y todos sabemos, creo que eso no necesita demasiada explicación, que el ser humano necesita de ese descanso que consigue al dormir, necesita cargar las pilas, porque no es una máquina, de lo cual va a dar cuenta el concepto de inconsciente, de todas esas cuestiones que se nos escapan de lo programable, para que nos entendamos de eso que relacionamos con el ego y, si se quiere, con el yo de la segunda tópica de Freud, insistente, a veces cabezota, un tanto ingenuo, por creerse ser el amo de la casa y querer obviar según qué cosas que pueden hacer despertar. Y según cómo eso lo podríamos pillar y enlazar con el lado luminoso del sentido despertar. Volviendo a esos sueños más siniestros, a ese tipo de sueños que aparentemente van a poner de patitas la tesis fundamental del sueño. Esto es, entender el sueño como cumplimiento de deseo en la teoría de los sueños. Parecen desmentirla. ¿Por qué deseo ni inconsciente ni que me despierto angustiado? Porque el sueño, desde Freud, aparece como una formación del inconsciente. Es decir, es una formación del inconsciente que va a dar cuenta de un deseo velado, de un deseo reprimido, que en última instancia va a tener que ver con contenidos no aptos para según qué edades o para según qué configuraciones del mundo, que si siguiéramos el desarrollo que hace Freud para hablar de los mismos sueños de angustia, por ejemplo, podríamos conectar con las que llamaré las soñadas primeras experiencias de placer, algo inalcanzable. En cambio, este tipo de sueños no nos dejan ni dormir. ¿Cómo y por qué faltan a la palabra dada? Sí, al pacto. Vamos a ver un ejemplo. Los picos de pájaro es un sueño que tiene el pequeño Freud con unos 7-8 años y que va a analizar después de unos 30 años, en el que los dulces sueños se transforman hasta despertar angustiado. En el sueño, Freud veía 2 o 3 personas con picos de pájaro que llevaban en brazos a su madre hasta la habitación y la tendían en el lecho, la tendían en la cama. El rostro de su madre estaba sereno, su expresión era muy tranquila, como si durmiera. Hasta aquí el sueño. Freud se despertó llorando y gritando. Se supone que bastante porque sus padres acudieron para consolarle a su habitación. ¿Qué más nos cuenta de este sueño? Va a relacionar esas largas figuras
con picos de pájaro que llevaban túnicas, con una ilustración que había visto en la Biblia de Philipson. Y cree recordar que mostraba un relieve egipcio fúnebre con varios dioses de cabezas de águila. Y justamente en esos tiempos había un muchacho que revoloteaba, jugaba cerca de su casa, y era un muchacho muy, muy mal educado. Este muchacho se llamaba Felipe. Pues bien, este Philip, la casualidad, fue el responsable de que Freud oyera por primera vez la palabra vulgar que se refiere a coito. Se ve que esta palabra se parece en alemán mucho a la palabra pájaro. Aparece, digamos, en incógnita, porque Freud tampoco la va a escribir, pero este tal Philippe no le explicó con detalle a qué se refería esa palabra. Lo adivinó por el tono que utilizó para decirla. Por otra parte, la expresión de su madre era como la de su abuelo, cuando días antes de morir estaba en un estado comatoso. Estamos ante la idea de que su madre ha muerto. De hecho, Freud no se tranquilizó hasta que vio a su madre como si, nos cuenta, necesitara convencerse de que su madre estaba viva, de que no había muerto, para salir de ese estado de angustia. ¿Era ese el motivo de la angustia sentida? No. Ha hablado de un desplazamiento. La palabrota viene a estar representada por los hombres con los picos de pájaro. También ha hablado de la elaboración secundaria, otro de los mecanismos de elaboración del sueño, ese que se encarga de armar el guión y que en este caso hace que la expresión relajada, lánguida, en reposo, descansada, ¿no? Podemos imaginarla de la madre, surja una escena que se apoya en la idea de que la madre está muerta, apta para lo que estaba preparado para asumir a gritos. ¿Por qué? Porque ya se hallaba en el dominio de la angustia, ya había aparecido lo prohibido, que como el tono de Felipe empezaba a ser bastante descarado. Abro comillas. Soñé que mi madre estaba muerta para despertarme porque ya había sentido angustia, ya había saltado la alarma. Entonces, nos explica que no es que no esté en juego el deseo, sino más bien que está apareciendo casi desnudito, que está transgrediendo el pacto como formación del inconsciente entre el deseo y la defensa, y por lo tanto no te va a dejar ni dormir. El deseo en juego está enseñando la patota de lo censurable, de lo sexual, de lo edípico, de lo que perturba, que no se ha puesto ni el traje de la abuelita para recibir a Caperucita. Y para esa cuestión del Edipo en relación al sueño, traigo un extracto desde Joseph Campbell, está en su libro El héroe de las 1000 caras. Es un libro que se basa en los mitos, en tanto vienen a contarnos sobre esas vicisitudes, sobre esos problemas, tribulaciones del ser humano, como el héroe, la heroína se las tiene que ver con el conflicto, con esfinges amenazantes, con pruebas, con retos, en un viaje de transformación de la experiencia anímica, que podemos relacionar, por supuesto, con el planteamiento práctico, es decir, en ese propósito del psicoanálisis, para que ese héroe, heroína que viene a explicarnos de nosotros como humanos, sea realmente el héroe o la heroína de su vida. Voy a leerlo. Dice así: el sueño es el mito personalizado, el sueño despersonalizado. Ambos, mito y sueño, son simbólicos de igual y general manera que la dinámica de la psique.
Sin embargo, en el sueño las formas se desfiguran por los problemas que acucian a este soñador en concreto, mientras que el mito, los problemas y las soluciones dadas tienen una validez directa para toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con ese mito? Con los sueños, con ese mito personalizado, eso que llamamos los sueños, cuando son de angustia. Desde Freud vemos que esos mecanismos de deformación del sueño no están haciendo bien su trabajo, porque no hay un buzón de reclamaciones, porque si no es como para pedirles cuenta. 1, no me estás dejando dormir, descansar. 2, no hemos quedado que lo manifiesto es un cuento y que lo latente tiene que camuflarse, que no esté clarito, si acaso en análisis, eso que yo nunca haría, eso que no puedo soportar. Y Freud, como humano, podía ser muchas cosas, como los humanos, bueno, o como los otros. Pero por lo que sabemos, todo apunta a que de tonto ni de niño tenía un pelo. Entonces, el sueño, como formación del inconsciente, se encarga de mantener el equilibrio entre el deseo y la demanda. Por eso se llama una formación de compromiso, como pasa con los síntomas. Una formación de compromiso en la que vamos a ver, porque en un sueño descansamos y además si no nos despierta el deseo inconsciente va haciendo, pero con un síntoma pues vaya menuda ganancia, ¿no? Como para conformarse con el beneficio secundario de la enfermedad, ¿no? Ese que bueno, pues mira, cuando uno está enfermito le traen sopa, le cuidan, le dicen cosas bonitas, cosas que a uno pues le gusta oír, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Y llega el sueño de angustia y dice, pero qué equilibrio ni qué me... Es la palabrota, la angustia. Freud además nos dice que ese sueño de angustia va a tener que ver más con la angustia que con el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que trasciende el territorio del soñante. Entonces, ya para ir acabando, la angustia como noción, como constructo teórico, es importantísimo en psicoanálisis por las implicaciones que tiene en el dispositivo analítico, en la praxis del psicoanálisis. Y no por desvincularla de la teoría, porque praxis y teoría en psicoanálisis van juntas. Es decir, estoy destacando, como poniendo el acento sobre esa práctica o sobre el propósito de esa práctica, por lo que implica a analizante y analista. En Freud se constituye a partir de una primera teoría de la angustia que se le va a dar la vuelta en la segunda teoría. Entonces ahí la angustia es la que va a provocar la represión. Se define como una señal de alarma. Desde Freud y Lacan toma algunas connotaciones diferentes. Sí, como estado afectivo, Lacan dirá que es el afecto de algo que no engaña, y a partir de esa segunda teoría va a hacer un nuevo desarrollo en el que expondrá el papel esencial de esta, en la experiencia humana, por supuesto dentro del contexto del psicoanálisis, que podemos relacionar con esos procesos de transformación, ya que hemos hablado de esa aventura, de ese viaje del héroe, de la heroína, ¿no? Que podemos, digamos, de alguna manera relacionar con el sujeto del deseo, con esa construcción, que por supuesto va a tener efectos especiales en vida, así grande. Bueno, hasta aquí por hoy, hasta la próxima.